¿Qué? ¿Me oyes? Sí, que le daban a grabar ya. Ah, perdona. Bueno, pues eso, que también hay quien hace un combinado de dos campos tangenciales y luego le añaden el VMAT. Bueno, es otra opción para bajar las dosis bajas de pulmón, sobre todo. Pero bueno, ahora nos vamos a meter de lleno en lo que son las utilidades de los sistemas de planificación. ¿Vale? Las herramientas de los planificadores. Más o menos este es el esquema de la charla de la próxima hora. Bueno, en principio vamos a parar en lo que sería en el registro y en el contorneo de los volúmenes. Aquí es donde en teoría deberíamos de parar y luego ya mañana seguimos de 9 a 9 y media con lo que falte. Así que bueno, voy a ir relativamente rápido, pero tampoco tanto. Ya veis que yo tengo 82 transparencias, bastante menos que Naya, ¿no? Entonces empezamos con lo que es la definición de las unidades de tratamiento, porque o sea, antes habéis visto lo que era todo el proceso radioterápico y ahora lo que vamos a ver es lo que hacemos sentados delante de un ordenador. Pero claro, cuando estamos sentados delante del ordenador, del planificador, tenemos varias etapas. La primera es cuando nos viene el planificador y antes nos venía muy desnudo. Entonces lo que tenemos que decirle es qué máquina tenemos. Ahora nos viene bastante más vestido y nos ayuda bastante más en eso. Después tenemos que importar los datos del paciente. Entonces los datos del paciente nos van a venir normalmente como imágenes de ficheros DICOM. Bueno, luego hay otros detalles como es la prescripción de la dosis y tal que nos la va a enviar el médico. Y luego ya una vez que están las imágenes en el planificador, que también a día de hoy es simulador, pues se va a registrar todas las imágenes que tengamos y se van a definir los volúmenes de tratamiento. Ahí paramos hoy, creo, y mañana atacamos a lo que es el cálculo simétrico, la evaluación las herramientas que tenemos de evaluación del tratamiento. Ya digo, esto es todo herramientas que tienen los planificadores, los sistemas de registro y verificación y la exportación de datos del paciente, porque en algunos casos aún así queréis exportar esos datos. Las redes a día de hoy están muy integradas. Si tenéis áreas, prácticamente no se distingue qué es planificador y qué es unidad de tratamiento y qué es simulador y qué es sistema de registro del paciente, que sería un sistema más demográfico y más administrativo. Está todo en uno. Pero bueno, dependiendo del sistema, pues pueden ser cosas más aisladas o cosas más unidas, ¿no? Entonces, lo que son las características geométricas de nuestro acelerador es lo primero que tenemos que decirle a nuestro planificador. Aquí tenéis un ejemplo de un planificador antiguo, hay que decirle pues eso, dónde giraba, y aquí tenéis, por ejemplo, cómo se le define en Eclipse, ¿no? Entonces hay que darle todo. Esto normalmente ya viene predefinido. Puede ser que alguna vez alguna de las cosas haya que definirla en concreto. Pero bueno, normalmente ya cuando eliges la máquina que tienes, ya te va a decir muchas cosas de las que ya tenía. Es importante también el tema eh, de cómo definen las cosas. O sea, igual que tú hayas definido los giros de rotación del colimador o del gantry, igual deben de estar definidos en el planificador y en la unidad de tratamiento. Y lo tienen que ver igual en la consola de tratamiento y en las pantallas de dentro de la máquina, ¿no? De tratamiento. ¿Por qué? Porque todo eso evita errores. Puntualmente nosotros hemos tenido máquinas que, o por actualización o demás, que han cambiado, no tenían exactamente el mismo sistema, ¿no? Luego, pues bueno, también hay normas, hay que el ECTA sigue un IEC, una norma IEC, hay otros que siguen otras normas más de la casa. Depende de cada quien, pues hay quien llama 0 grados a una cosa y quien le llama a esa misma cosa 270 o 90, o el 180 y el 270 están cambiados, cada uno cambia las cosas, ¿no? Entonces es importante que todo esté definido bien y de forma coherente. Y eso hay que verificarlo. Cuando te viene una máquina nueva hay que introducir esos datos y hay que verificarlo. También eso es siempre muy importante.
Hay que definir las técnicas que tengamos, si nos permite hacer arcoterapia, si nos permite hacer con haces estáticos, con haces dinámicos, si nos permite Total Body Radiation, bueno, TBI, todo lo que nos vaya permitiendo nuestro equipo, las energías que tengamos, las tasas de esas energías. Cuando trabajamos en VMAT, a día de hoy da igual el VMAT que trabajemos, se trabaja a tasa variable, a tasa continua, que varía de forma continua. Pero cuando disparamos en otros modos, la tasa es fija, ¿vale? Luego la tasa variable también hay que verificarla, pero bueno, eso es otro rollo. Y luego hay que definirle las características de nuestro haz de radiación. Antiguamente incluso podíamos modificar el espectro que suponíamos y con eso modificábamos el rendimiento en profundidad que calculaba el planificador para obtener lo más parecido posible a lo que habíamos medido. A día de hoy ya eso sí que no es viable. A día de hoy los planificadores son prácticamente cajas oscuras, cajas negras, y vosotros pues, podéis decirle si tengo un haz de 6MV, FFF, y él ya prácticamente el espectro ya lo va a considerar a priori. Entonces, de las poquitas cosas que sí que podemos jugar nosotros cuando nos viene un acelerador nuevo, es con el DLG, el Dynamic Lift Gap, que normalmente lo tenéis metido también en los controles periódicos. Yo creo que hubo alguna actualización del programa de control de calidad y del protocolo de control de calidad en aceleradores y hay que medirlo también con cierta periodicidad. Bueno, antiguamente el Dynamic Lift Gap lo medíamos con la cámara quieta. Esto sería la extrapolación a cero de lo que transmiten las mordazas cuando están cerradas del todo. ¿Vale? Eso sería lo que nos indicaría. En caso de Varian, pues como las mordazas son redondeadas y en el ECTA también, pues bueno, siempre en cero va a tener una transmisión relativamente alta con las láminas completamente cerradas. Antiguamente pues se medía moviendo la cámara, haciendo un perfil y cerrando con campo estático el tamaño de campo definido por las láminas. A día de hoy normalmente se hace al revés, se hace con un barrido de las láminas con unos campos predefinidos que van barriendo la cámara con una abertura determinada, se va midiendo con diferentes aberturas y con la cámara quieta. La forma de medirla es indiferente porque el número aún así sería muy parecido y lo que habría que hacer pues lo vamos midiendo con 1 centímetro, con 0,8 milímetros, con 0,6, con 0,4, 0,2 y el valor de 0 en realidad es la extrapolación de eso. Bueno, y luego cerrado del todo y con las mordazas cerradas también. En fin. Y el 0 pues sería una extrapolación de eso, restándole lo que se hace con las mordazas cerradas. Bueno, no sé si me he explicado bien, pero si queréis pues preguntáis en cualquier momento, ¿eh? Luego también hay que meterle, pues, lógicamente, todos los rendimientos en profundidad que han ido explicando y todos los perfiles de dosis, pero a día de hoy lo que os digo, o sea, vais a definirle el DLG y con eso va a modificar un poquito los perfiles, no mucho, y el PDD, lo que vais a verificar que vuestro PDD medido se parece al que ha calculado la máquina, pero no vais a tener la posibilidad de modificar vuestro espectro, ¿no? Esto sería una colección de PDDs. Y por último, el SCP y el SP. Lo tradicional, bueno, lo que se puede hacer normalmente es medir el SCP, el SP. El SCP os lo han explicado, creo, ¿no? No sé si tenéis claro lo que es, pero sería hacer una medida reduciendo los tamaños de campo, se normaliza a un campo 10 por 10 y se obtiene una curva. O sea, se va variando el tamaño de campo y se ve cómo varía la dosis que mide en mi cámara. Y esa dosis que mido en mi cámara está influenciada por varias cosas. Lo primero, cuando yo abro el campo, pues tengo más radiación dispersa en el agua donde yo estoy midiendo, ¿no? En principio una medida en agua. Entonces ahí lo que tengo es más radiación dispersa,
¿vale? Entonces, cuando el campo aumenta, mido más dosis. Luego, por otro lado, cuando cierro las mordazas, tengo otros factores más complejos. Por un lado, al cerrar las mordazas, rebota más dosis hacia la cámara monitora y eso me altera lo que yo, la cámara monitora, digamos, como que mide de más, ¿no? Y entonces eso hace que cuando yo estoy yéndome a campos pequeños, pues lo que la relación entre lo que estoy midiendo es bastante menos por unidad máquina, ¿no? Porque estoy contando más, porque cuento lo que me rebota de las mordazas en la cámara, lo que yo veo en la cámara. Y el SC es porque la C normalmente es de colimador y la P es de Phantom. Entonces la P sería la radiación dispersa. Entonces la radiación dispersa en el maniquí, pues sí que es fácil de simular, ¿no? Entonces se puede simular por Monte Carlo, está tabulado, está publicado, un campo 10×10, un campo... Entonces normalmente lo que se mide es el SCP, se calcula el SP de forma teórica y el SC, que sería el que dependería de los colimadores, cambiando el tamaño de campo exclusivamente, como modificamos la afluencia, digamos, al cerrar el tamaño de campo, pues en ese caso sí que se saca del cociente de estos dos. Luego la cuña. La cuña es un punto aparte, porque es algo que hay que verificar y mucho. ¿Por qué? Porque ha habido muchos accidentes ocasionados por haber definido mal la cuña en el planificador. O sea, yo digo que cuando viene un planificador nuevo, todo el esfuerzo que echéis en verificar que lo estáis haciendo bien es poco, porque es donde vais a poder cometer más errores y donde esos errores van a tener mayor repercusión, ¿no? Bueno, pues la cuña también hay que hacer una serie de medidas y después hacer todas las medidas que se ocurran para verificar que lo habéis hecho bien. Errores que se han producido históricamente, pues al cambiar de cuñas físicas a cuñas virtuales, tú tienes un acelerador, lo tienes definido con una cuña física que se mete y cada vez que se mete pues hace como el filtro aplanador, también chupa mucha radiación, se la queda a él. Entonces, a veces dejaban ese factor 0,3 o de absorción de la cuña en las cuñas virtuales, que simplemente lo que hacen es que van moviendo la mordaza. Entonces, ahí normalmente el factor, digamos, ese equivalente sería 1. Pues el hecho de aplicar uno en vez de otro, pues darle hasta, bueno, en media 3 veces más dosis a un paciente. No es lo mismo darle 2 Gray al día a un paciente que darle 6. Con 2 Gray al día los puedes curar, con 6 Gray al día los puedes matar. Y os digo esto porque han sido errores que han sucedido en hospitales. ¿Vale? Entonces, cada vez que viene un planificador nuevo, hay un protocolo en el protocolo de planificadores de qué medidas tenéis que hacer. O si viene un acelerador nuevo, da igual, tenéis que definirlo de nuevo en ese planificador. Entonces, todas esas medidas, hacerlas. Y todas las que se os ocurran a mayores, también. Nunca hay que tener miedo en medir de más cuando viene un acelerador nuevo. Porque, bueno, por varios motivos. Primero, porque es cuando tenéis más libre la máquina. Luego se llena de pacientes y ya conseguir huecos para hacer medidas según se te van ocurriendo a ti es muy difícil. Entonces, desde que tú has conseguido modelar tu máquina y estás contento con esas medidas, a día de hoy... bueno, eso es... No sé, no tiene, si tenéis un variant lo habréis visto. O sea, lo que se hace en una... es que está cerrado. A ver, voy a dejar... Bueno, podéis poner la pantalla, así lo hago con las manos, ¿vale? Quitarla, le dais a mi cara y así me veis un poquito en grande. Lo que hace es que la mordaza está primero, bueno, en varias, empieza creo abierto y va cerrando la mordaza. Entonces, este punto de aquí recibe menos dosis que este punto de aquí.
porque en este punto ha estado siempre abierto el campo. Espera, es que tenía, perdón. Primero, Varian, por ejemplo, va cerrando las mordazas. Entonces lo que hace es este disparo. La mordaza se va cerrando durante el disparo. Entonces, este punto de aquí recibe menos dosis porque se cierra al principio y este punto de este extremo recibe más dosis porque está durante todo el tiempo, durante todo el disparo del campo, el campo abierto. No, el puntero no, te decía que miraras la cámara. Bueno, no sé, lo repito. A ver, lo repito otra vez. Bueno, lo que hace es mover la mordaza, ¿vale? Durante el disparo. Ya está, simplemente eso. Pero bueno, lo que os decía, desde que tenéis la máquina medianamente... Claro, vienen en los Golden Data, pero que vengan en los Golden Data no quiere decir que no tengas que verificarlo y no quiere decir que estén bien todo lo que te venga. Porque a lo mejor en los Golden Data y a veces tú copias cosas que vienen de otro lado. Eso es, o sea, el decir ya vienen en los Golden Data y yo ya no hago nada, no es correcto, ¿eh? O sea, no es ya tiro para adelante. Hay que hacer todas estas medidas porque aparte, aunque tú creas que lo está haciendo bien, luego también puede ser que la máquina esté mal ajustada, ¿eh? O sea, en los Golden Data no te vienen los datos medidos con tu máquina, te vienen los datos medidos en otra máquina. Luego hay un técnico que te lo ha ajustado. Aquí puede que ese técnico lo hiciera bien o puede que lo hiciera mal. Puede que la velocidad de la mordaza fuera la correcta o puede que no. Puede ser que a veces lo haga y que a veces no entre, por motivos varios. No, no, eso era lo que os decía, que a día de hoy ya no se empieza tan de cero como se empezaba hace años. Sí, sí, eso sí. A día de hoy no se empieza de cero, claro. A día de hoy se empieza con bastante información ya. En ese sentido estamos bastante más protegidos. Sí, y es mejor que sea así. Bueno, continuamos. Bueno, y eso, lo que os quería decir es que, bueno, y más a día de hoy, desde que tenéis la máquina medianamente modelada hasta que viene el consejo, aún tenéis, si habéis sido relativamente ágiles con las medidas y demás, 15, 20 días de máquina libre. Entonces, bueno, pues ahí aprovechad y medid, ¿no? Medid todo lo que se os vaya ocurriendo, porque es un momento muy bueno para medir. Bueno, pues ya tenemos nuestra máquina definida, ya estamos contentos con ella y ahora vamos a empezar a trabajar. Entonces, lo primero que hacemos es recibir imágenes de los pacientes, ¿vale? Imágenes del CT, de la resonancia, del PET-CT, ultrasonido, de donde sea. Entonces, esos datos, ¿cómo nos van a venir? Pues nos van a venir en un formato estándar, DICOM, que viene de la abreviatura de Digital Imaging and Communication of Medicine. Y bueno, es un protocolo que tiene, pues, hombre, es muy extenso. Las definiciones que hace, pues sí, tiene unas definiciones muy de informático, ¿no? De protocolo, de servicios. SCU es Service, ¿cómo es? Bueno, uno es la U es de User, la P de Provider, la S de Servicio, y bueno, pues te va a dar una serie de servicios, no sé qué, de objetos. Pero bueno, los objetos para vosotros van a ser ficheros, los servicios que vais a necesitar son solo Query and Retrieve, Query que es preguntarle a la base de datos dónde está mi paciente y Retrieve que es descargar de la base de datos. Así que no necesitáis mucho más que esas dos ideas y el story. Realmente yo tampoco me complicaría mucho en todo lo que es la literatura del DICOM. Bueno, pues sí, pues viene este otro esquemita que les gusta a los informáticos. Y lo que sí, cuando viene el planificador, sí, ahí tenéis que definirle todas las máquinas con las que os vais a comunicar. Pues el CT, la resonancia,
otros simuladores. Entonces, bueno, pues aquí para comunicaros sí que tenéis que definir normalmente 3 parámetros. Y los 3 parámetros que tenéis que definir son el iTitle, la dirección en vuestra red y el puerto. Y os pongo 104 u otro, porque en el 80% de los casos el puerto es el 104. O sea, hay mucha casuística que es el 104. Y bueno, a veces hay que configurar solo hacia dónde envía y tú recibes todo de donde te venga, y otras veces hay que configurar el de dónde envía y el de dónde recibe. Eso depende del sistema. En área tienes que configurar los dos, el de a dónde van. O sea, tenéis que los filtros de importación y de exportación. Pues cada filtro de importación y exportación, el único parámetro, los 3 parámetros que necesitáis son esos 3 que os he dicho. Hay title, hay la dirección de vuestra red y el puerto. Vale, con eso más o menos, pues vais. Sí, bueno, a veces puede ser que el conjunto de caracteres sea. Eso ya podéis mirarlo en el manual, ¿no? A veces no hay algún detalle que se os puede escapar, ¿no? Y en general todos esos detalles, pues luego podéis mirarlo en el DICOM Conformance Statement. Esto es un libro que suele escribir cada fabricante de cómo es su DICOM. El DICOM es un estándar, pero es mentira, no es tan estándar como se quiera, hasta el extremo de que las que tienen etiquetas pares, o me parece, son comunes a todos, y la información que viene con etiquetas impares, pues me parece que está reservada por el fabricante. O sea, la mitad pueden venir. O sea, un mismo dato te puede venir o no en la zona que se entendería por todas las máquinas, porque sigue el protocolo, o te puede venir en un dato reservado. En fin, los fabricantes son así. A veces se guardan información. Y en cuanto a los servicios, pues lo que decía, el importante, el query retrieve y el storage. Bueno, más o menos. El resto, pues realmente, hombre, imprimir pues no tiene mucha gracia, ¿no? Y luego, pues sí, no van a ser de mucho interés, ¿no? Y como objetos, pues son normalmente ficheros que vais a importar o a exportar. Entonces, los ficheros que vais a importar normalmente, pues los de imagen, ¿vale? Y los que vais a exportar, pues van a ser los del plan, los de las estructuras. Las estructuras también, en el caso de que tengáis un sistema de planificación que no esté integrado, de contorneo, que no esté integrado en vuestro sistema, por ejemplo, tenéis Velocity o tenéis Elements y estáis más contentos con los atlas que tienen, con la forma en que dibuja, en cómo realiza el contorneo automático, que con el que os hace ARIA, por ejemplo. Pues entonces importaríais ese conjunto de estructuras, ¿vale? Pues son un fichero DICOM también, a importar, no solo las imágenes. O tenéis varios planificadores y queréis comparar una osimetría, calcular, por ejemplo, para radiocirugía con Elements, con un plan calculado con VMAT, que no sea con ARIA. Pues entonces tenéis que exportar el plan y la distribución de dosis y las podéis comparar en uno de los dos planificadores. Bien en Elements, bien en Eclipse. O sea, normalmente van a aceptar unos y otros, ¿no? Y bueno, pues las imágenes, pues normalmente tiene un formato para resonancia, para CT, para CR, para ultrasonido. Normalmente pues van a estar escritos en Little Endian, quiere decir que están los números al revés, guardados en la base de datos. Hay imágenes de captura secundaria, el registro también se puede guardar de PET, y las imágenes de radioterapia, que normalmente el Combin, no sé si ahora tiene algún DICOM, algún formato DICOM, pero normalmente yo creo que se envía como CT, igual que el CT. Y aquí lo que viene como imagen RT es lo que es la imagen portal. Vale. Entonces los ficheros de imagen normalmente van a tener una cabecera y lo que es la imagen en sí.
una cabecera y lo que es la imagen en sí. Entonces, en la cabecera pues van a venir, bueno, lo primero que es importante, el Start Instant UID, que UID es descripción única, ¿vale? Pero, no, identificación única. Entonces, bueno, esto es importante porque a veces habéis ya directamente los planificadores, si tienen la misma UID, va a entender que es el mismo estudio. Entonces, a veces si quisierais importar otra vez el mismo estudio o un estudio que hayáis modificado vosotros por otro sistema y lo habéis copiado a la cabecera, si queréis importarlo otra vez, pues deberíais anonimizarlo o hacer algún tipo de cosa, algún tipo de truco, porque a veces si queréis importar con la misma UID, os va a dar error o lo va a meter en el mismo sitio, ¿vale? Bueno, el sexo del paciente, la edad, la fecha de nacimiento. Luego, en el caso pues, del tag, por ejemplo, pues va a venir el espesor, la localización. Y luego ya a partir de un determinado... Bueno, va a venir también lo que es la pendiente y la ordenada en el origen. Porque normalmente nosotros vamos a guardar siempre números enteros. En el caso de las unidades Hounsfield del CT, pues van a ser números enteros y van a venir bien. Por ejemplo, en resonancia, que buscamos números más físicos, pues sí que normalmente van a tener decimales. Entonces sí que hay un factor de escala que nos va a convertir el número entero que nos viene guardado en nuestra matriz de la imagen por esas pendientes. Y aquí os muestro un poco cómo se vería un CT en WinX, por ejemplo, ¿no? La imagen de un CT DCM. Y aquí veis que al principio del todo, veis lo que es la cabecera, pues el nombre, la UID, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí lo tenéis pues leído con un lector DICOM. Entonces viene por un lado el tag, que es lo que nos venía en el librillo ese que os comentaba, en el DICOM Conformance Statement, y después a la izquierda lo que significa, ¿vale? El valor, vamos. Aquí lo que significa y aquí el valor que tiene. La de ese estudio, en fin. Y aquí lo que os comentaba el Little Indian, ¿no? O sea, yo aquí leo 0800, pues aquí es 0008. Es simplemente eso, ¿no? Entonces, después de esta etiqueta, me va a venir lo que es. Entonces, si leéis el 0008, sería esto de aquí, y después aquí sería Original Secondary Axial. Pues es lo que viene aquí, que es lo que me han leído en esa... Bueno, aquí en medio viene CS, que es una cadena de caracteres, ¿vale? Que lo indica así, entonces ahí te dice que es una cadena de caracteres y eso es lo que nos indica, ¿no? Aquí tenéis, voy a ir un poquillo más rápido porque esto quizá os aburra un poco. Entonces, bueno, si lo anonimizo, pues sí, tengo que tachar el nombre y tendría también que eliminar la fecha de nacimiento, ¿eh? Eso es importante cuando uséis algún tema de anonimización, cuando vayáis a transferir datos de un hospital a otro. La anonimización pues la podéis coger con cualquier programa o podéis hacerla vosotros casera, pero tenéis siempre que eliminarle la fecha de nacimiento. Y las unidades Hounsfield, pues a partir de que sigamos avanzando, pues llega un punto en el que, bueno, viene un tag también que nos indica esto es la imagen y ya podéis leerlo. Si lo usáis en Python o en MATLAB o en cualquier cosa más amigable, pues le decís, lee la imagen, lee la cabecera o tiene instrucciones ya determinadas, ¿no? Bueno, en el caso de la resonancia, pues efectivamente lo que os comentaba, que aquí sí que hay valores físicos y normalmente no son enteros, entonces hay que fijarse en la cabecera cómo se convierten del valor, el valor físico a la escala, o sea, de los números enteros a la escala física. Y en el caso del PET, pues también hay que mirarlo ese número de conversión, ¿vale?
Bueno, pues ya tenemos nuestras imágenes. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues normalmente lo que decíamos, vais a tener un CT, una resonancia, un PET. Bueno, eso en el mejor de los casos, ¿no? En otros casos tendréis solo el CT. Si tenéis solo el CT, estupendo, no tenéis mucho más que hacer. Que tenéis también la resonancia, aunque tenéis el PET, pues tenéis que registrarlo. Entonces, lo normal es llevar primero a cabo un registro rígido, que es un desplazamiento y una rotación, y normalmente pues va a haber sistema, os va a permitir hacerlo primero un ajuste manual y después le hacéis un ajuste automático, ¿vale? Y este registro rígido pues se va a guardar pues como una matriz de desplazamiento y un giro, vamos, algo tradicional, ¿no? Lo que tenéis ahí. Aquí tenéis los desplazamientos y aquí tenéis los giros. Se guarda la matriz 4x4, se podía guardar como que también existe, pues aquí lo veríais y aquí veis cómo está el desplazamiento unidad, por ejemplo. Bueno, esto que sería no hacer nada, pues se guardaría así, ¿no? Sería una matriz diagonal de 1 en 4x4. Y aquí tenéis los numerillos. Ya veis que es bastante simple. En el caso de hacer un desplazamiento, pues aquí lo tenéis. Se ven solo afectados el último número de cada fila, ¿no? Entonces un desplazamiento de 65 milímetros menos 35 y luego en el otro ya no lleva en la Z, es un desplazamiento en X e Y. Vale. Entonces lo primero pues sería hacer un registro rígido. Eso es lo primero que vamos a hacer siempre que queramos registrar imágenes. Vale. Entonces, y después, pues, cuando le damos al automático, pues normalmente lo que vamos a tener es un comparador de nuestras dos imágenes y va a tener que remuestrear una imagen sobre la otra. Normalmente la imagen de resonancia con la imagen del CT no tienen por qué tener la misma resolución y además tampoco tienen que coincidir con el mismo área. Entonces hay que registrar lo que sea lo mismo. Es decir, si yo tengo un CT de la cabeza al tórax y una resonancia que es solo de la nariz a la base del cuello, tengo que centrarme en esa región y además tendrán que tener todos los voxeles el mismo tamaño, ¿no? Entonces hay que renormalizar, hay que remuestrear y quedarte con la zona común. Permanente tú dices cuál es la zona común y ya las comparas. Las comparas, ves si está bien, pues ya fiesta. Que la métrica, en este caso, por ejemplo, sería la información mutua, está por debajo de lo que llamamos óptimo, de lo que sería un valor número. Pues entonces nos vamos al optimizador, buscamos un giro y una transformada, volvemos a comparar y entramos hasta que conseguimos optimizar que se parezcan lo máximo posible las dos imágenes. Las dos imágenes remuestreadas al mismo tamaño y en la región común. O tampoco se pueden pedir milagros. Bueno, ahí tenéis un artículo donde el que teoría general del registro de imagen. Hay más métricas. La información mutua es una, pero hay más métricas y no es necesariamente la mejor, ¿no? Pero bueno, es muy habitual. Entonces, bueno, pues ya una vez que tenemos hecho el registro por información mutua, ya podríamos comparar, ¿no? Un proceso iterativo suele llevar algún tiempo y luego además poder resonancia de forma
Perdona, Antonio, que te Entonces interrumpa. podemos decir, bueno, pues vamos a hacer un registro flexible. Lo que consiste... Antonio, Sí, dime. que se te está cortando la imagen a ratos. Ah. Mira, a ver, dicen que tienes mala conexión, mira a ver si puedes cambiar algo. A ver. A ver. ¿Va mejor ahora? Sí, ha mejorado Sí, ¿no? ahora, ¿eh? Yo creo que va... Sí, yo creo que va mejor. Sí, es que se me soltó porque lo tenía con la red en vez de con el wifi y se ve que se soltó un poquito. Vale. Sí. Vale. Bueno, pues ¿qué hace cuando... Pues, en vez de considerar la imagen como un todo, lo que se hace que es un poco en trocitos. Y después eso, cada trocito de cada box, no es el tamaño del box, Creo que sí que se vuelve a un cortar, trozo de la Antonio. imagen. Y se Quizá quitando la imagen del vídeo, la tuya. Bueno, pues la quita. Pero no, ¿por qué no? ¿Así mejor? ¿Se oye menos entrecortado o igual? Pues claro, es ¿Se oye algo igual o menos instantáneo que depende entrecortado? del momento. Ahora te aparece el indicador de conexión con mala calidad, pero es que igual eso depende de una red, eso igual es incontrolable. Quizá si tienes esa calidad un poquito baja y limitas y no usas el ancho de banda completo con el vídeo, igual se mejora. Si no, Antonio, sal y vuelve a entrar, que a veces Bueno, arregla así. probaremos, a ver. Vale. Esperáis, ¿no? Entonces un segundito, venga. ¿Se me oye o no? Te oye bien ahora. Ahora sí. Bueno, a ver si ahora va la cosa mejor. Y ahora... A ver. Le tengo que dar aquí. Compartir pantalla otra vez. Compartir ventana. Compartir. Y a ver si ahora bien o no. Sí, bien, bien. Afirmativo. Bueno, pues el caso es que la imagen, en vez de considerarla como un todo, la considera como va buscando trocito a trocito, ¿vale? Y esos trocitos, claro, como si los intentáramos juntar así a las bravas después, pues quedaría bastante feo, por lo que hace un suavizado posterior con splines, que es con polinomios, vamos. Lo que hace es un suavizado para ir juntando ese mallado con el mallado más estricto del CT, ¿no? Vale. Y en principio pues puede utilizarse también la información mutua, también hay sistemas de registro de imágenes con información mutua y hay otros que son bastante más interesantes que están basados en Atlas, ¿no? Él busca, cuando hay unos que son basados en Atlas, tiene una colección, una base de datos grande con pacientes ya a los que ya se tiene un Atlas de órganos, se fusiona con todo ese, bueno, con
con esos pacientes y se juega también con los gradientes de la imagen para contornear todos los, bueno, para obtener todos los órganos. Y después esos órganos se buscan en el otro paciente, que también debe tener los mismos órganos contorneados. O sea, quiere decir, el hueso lo compara con hueso y el músculo lo compara con músculo y es mucho mejor porque el movimiento del paciente pues sí que es un movimiento que los huesos son prácticamente sólidos rígidos y en cambio los músculos son claramente deformables. Entonces utiliza esta información para llevar a cabo el registro flexible. Entonces, en principio, los que están basados en Atlas son bastante mejores, ¿no? Y aquí tenéis un ejemplo también de una rejilla deformable para ver las fases de la inhalación y la exhalación, ¿no? Y luego, por último, la resonancia magnética también presenta distorsión y a veces esa distorsión pues ya es un poco conocida y se puede jugar ya con la distorsión que se espera de la resonancia magnética. Esto es muy importante en radiocirugía y hay algunos planificadores que lo incorporan como Elements y realmente pues mejora el registro entre resonancia y CT. Vale. Y bueno, y en el caso de los volúmenes blancos, pues bueno, con el CT también se pueden contornear de forma automática y también se pueden contornear de forma manual, ¿no? Bueno, el contorneo automático era lo que os contaba también antes con los Atlas. O sea, lo que tiene es un mapa de Atlas ya previamente definido y se pueden exportar todos esos Atlas, se pueden dar de forma automática y nos pinta un montón de órganos que queramos, ¿no? Y ya por último de lo que es esta parte, y si no avanzo un poquito para lo de mañana, porque mañana la verdad tengo solo media hora, y si no pues nos vamos ya, como queráis. Cuando cuando queremos evaluar un registro del que sea, un registro deformable, un registro rígido, lo que tenemos son dos conjuntos de imágenes y en esos dos conjuntos de imágenes se puede definir en cada uno de ellos cada uno de los volúmenes. Por ejemplo, puedes pintar un ojo en el TAC y un ojo en la resonancia. Y puedes pintar el cerebro en el TAC y el cerebro en la resonancia. Y puedes pintar la lengua en el TAC y la lengua en la resonancia, ¿no? Por ejemplo, por tres órganos que se ven bien en los dos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos decir si está bien o después hago el registro y entonces si al final esos contornos después del registro los exporto después uno en otro y esos órganos se parecen mucho, pues entonces necesito algo que me lo evalúe. Entonces, el más habitual de todo es el coeficiente de Dice, que sería 2 veces la intersección de los dos volúmenes entre el volumen suma. ¿Vale? Entonces, si el registro fuera perfecto, pues entonces nos daría un valor 1. Y luego, cuanto más imperfecto sea ese registro, cuanto menor sea la zona de intersección y mayor sea la zona que pertenece a un volumen o a otro, peor es nuestro registro. Entonces, cuando viene lo que decíamos también, cada vez los planificadores son más cajas negras y entonces nos van actualizando cosas y nos van haciendo cosas de las que nosotros no somos conscientes. Parece aparentemente que un registro pues lo estás viendo si está bien hecho o está mal hecho, pero aparte de que esté bien hecho o mal hecho, se puede cuantificar. La forma de cuantificarlo es con algunos órganos con el Dice coefficient y aparte con el coeficiente de Dice. Y aparte de eso, pues podéis, hay algunos maniquíes ya predefinidos para realizar esto, ¿no? Pues no sé, 47. En teoría ya tocaría darse una vuelta o meternos con el cálculo dosimétrico.
O si tenéis alguna duda, pues podéis preguntar lo que queráis. Antonio, son casi las 7, así que igual lo dejas ya para mañana, ¿no? Venga, pues entonces os imagináis que estáis en Baeza y os podéis dar una vuelta. Sí. Venga, gracias, Antonio.